La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cirugías secundarias de nariz con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Vamos a ver estos datos que tenemos, por favor, y dicen lo siguiente. Se llama cirugía secundaria a la que se realiza por segunda o tercera vez, incluso pueden ser más, sobre una misma zona, con el fin de mejorar el primer resultado malo o insuficiente. En el caso de la nariz, se trata de una cirugía frecuente que llega del 10 al 20% de los pacientes operados. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar hoy. Seguro que conoces a alguna persona que se hizo la operación en la nariz, no le gustó, se fue de vuelta. Bueno, de esto vamos a hablar con el doctor. ¿Por qué hay que hacer otra vez? ¿Por qué ya de primera mano no sale como uno quisiera? Y si hay problemas para volver a tocar esa misma zona. Esto nos va a explicar nuestro invitado. Al inicio del programa agradecemos a las marcas y a las empresas que nos están apoyando, que me están apoyando. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a ustedes estoy aquí delante de cámaras. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Agradecer hace bien, agradecer pone de buen humor, agradecer te saca el pirebaí. Qué mejor cosa que agradecer. Gracias por estar del otro lado. Comenzamos así El Doctor en Casa. Un pequeño corte, voy a saludar a nuestro invitado y ya volvemos. Muy bien, ya estoy con nuestro invitado. Atención, el doctor Julio Recalde es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor Dr. Manuel Riveros del Ministerio de Salud, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y tiene una trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y es director médico de Operación Sonrisas Paraguay. Además, amigo de la casa y por eso lo podemos tener en el programa de hoy. Hola doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer, Vivi, siempre un placer estar aquí. Un gusto tenerte aquí. Y el tema que vamos a hablar, cirugía secundaria de nariz. Cuando yo veía eso y decía la primera parte, ¿verdad? La nota, los datos, o sea, una persona que se va a hacer la cirugía de la nariz y no le gustó cómo le quedó, a eso es que nos vamos a referir. Exactamente. ¿Qué se puede hacer así? Primero le querés pegar a tu cirujano, así que no te quedó como no quería. siempre, ¿verdad? Muchas veces la cirugía secundaria puede ser algo previsible, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay que hacer grandes modificaciones en la nariz, uno ya normalmente le advierte que puede llegar a necesitar cirugías de ajuste. Entiendo. Otra cosa, por ejemplo, cuando una paciente muy joven, la famosa quinceañera que se hace en la nariz, una de las advertencias que hacemos es que como todavía el crecimiento óseo de la nariz no ha terminado y de la cara, ¿verdad? Más o menos a esa edad, entonces que existe la posibilidad de que hayan modificaciones todavía dentro de esa nariz y que requieran otra vez un ajuste. Claro. Después están también los casos, los malos casos, ¿verdad? Que todos los hemos tenido, sí, en los cuales prevemos una situación, prevemos un resultado y no conseguimos ese resultado. Y también los casos donde después de traumatismos,
que normalmente el paciente se accidentó, uno le hace una primera cirugía para reconstruir y aún no se consigue un buen resultado, entonces se puede volver a operar, ¿verdad? Y tenemos los casos de gente no capacitada también que opera y que produce grandes desastres y uno tiene que arreglar el desastre otro anterior. Exactamente. A eso yo me refería, pero o sea, pensé que era la única posibilidad. Sin embargo, como estás comentando, o sea, hay veces que ya se le avisa al paciente, bueno, esto vamos a hacer ahora, pero después vamos a tener que volver a hacer una ayudita, otra operación. Exactamente. A veces, inclusive, el paciente termina, vamos a decir, contento con su resultado, pero después de un tiempo viene y te dice, sí, no puede ser un poquitito más, algo más. Ese algo más puede ser una cirugía sencilla de 5 minutos o puede ser rehacer todo de vuelta, ¿verdad? El tema es que si el paciente sabe que existe esa posibilidad, es mucho más fácil, ¿verdad? Ahora, cuando ocurre, que es lo que ocurre normalmente, es que se le promete un resultado y uno al prometer un resultado ya está haciendo algo que no debe, ¿verdad? Porque hay variables que uno no puede controlar. Claro. La cirugía de la nariz, al ser la nariz una carta de presentación, por ser lo primero en lo que uno se fija cuando uno se relaciona con otra persona, evidentemente que si está muy deforme o si está muy pinzada o muy levantada la punta o con algún defecto importante, entonces llama la atención. Claro. La nariz que se hacía hace 25, 30 años, por ejemplo, hoy en día se considera una mala cirugía. ¿Verdad? Que era la chiquitita, que la era que se una achicaba, nariz, claro, todo, se achicaba todo, se destruía todo. Sí. Y entonces, hoy en día te viene el paciente que se operó en ese tiempo con problemas para respirar y tenés que hacer una gran reconstrucción para eso. Claro. Eso ya es reconstrucción. Sí, pero entra como una cirugía secundaria, ¿verdad? Ya es sobre algo hecho. Bueno, y o sea, cirugía secundaria y también en traumas, decías vos, traumatismo, o sea, un choque, un traumatismo, se le desapareció la nariz del golpe, entonces ahí de a poco hay que ir haciendo. Vamos a decir lo más simple, ¿verdad? Alguien que se golpea o que le pegan, o alguien practicando deporte que le da un codazo o algo así. Normalmente uno en una primera instancia ya reconstruye la nariz, pone los huesos en su lugar, arregla los cartílagos y todo eso. Ahora hay una parte, porque cuando es traumática normalmente la nariz se puede romper en muchos pedacitos, la parte ósea, vamos a decir, que es el sostén. Entonces, si se rompen muchos pedacitos, puede ser que parte de esos pedacitos después ayuden a que esa nariz se caiga. Y entonces uno puede necesitar más de una cirugía o a veces se fractura la parte delantera, que es el tabique y todo eso, y eso hay que volver a enderezar, ¿verdad? Entonces, cualquiera, vamos a decir, en general tendría que ser así, cualquiera que se va a operar de la nariz tiene que saber que existe la posibilidad de volver a operarse. Tratamos de que no, tratamos de conseguir el resultado en la primera, ¿verdad? Pero siempre existen casos en los cuales uno tiene que hacer un poquitito más. Ya, perfecto, súper claro. Y ahora vamos con el material, por favor, este primer material que habla del tema. Razones y tiempo prudencial para la cirugía secundaria de nariz. Las razones por las que un paciente acude nuevamente a consulta tras haber sido operado suelen ser generalmente insatisfacción con el resultado, respiración difícil después de la cirugía y otras secuelas postquirúrgicas. Toda corrección o mejora en una cirugía secundaria de nariz debe hacerse, idealmente, 6 meses a 1 año después de la primera cirugía, con el fin de dar tiempo a que la inflamación de los tejidos desaparezca por completo. Es así, doctor. Sí, sí. Muchas veces el paciente viene, hay veces que te vienen después de 1 mes de operado, normalmente por otro. Cuando vienen en un momento reciente, posterior a una cirugía, es porque se operaron hace poco, no les gusta el resultado o no les gusta la explicación que están teniendo sobre sus resultados y vienen a ver, ¿verdad? Sería un error meterlos a cirugía rápidamente porque evidentemente con 1 mes de postoperatorio
está deshinchado el 60% recién, ¿verdad? Claro. Entonces normalmente tratamos de poner paño frío, tratamos de que el paciente, si es que con otro médico, que acuda otra vez a su médico a que le dé las explicaciones correspondientes y a que vaya esperando, ¿verdad? 6 meses se considera lo mínimo, es lo que yo considero como mínimo. 1 año es lo prudente, ¿verdad? Para mí es lo mejor. Pero muchas veces hay defectos que requieren ya un arreglo inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, uno puso un injerto, si ese injerto salió de su lugar y ya es muy notorio, entonces, bueno, uno debe intervenir antes, ¿verdad? Si va a ser una cosa puntual. Ahora, si uno tiene que prever volver a fracturar, volver a arreglar cosas, evidentemente es mejor esperar. Claro. ¿A Pero los cuántos meses uno ya ve la nariz que va a tener? Y yo siempre les digo así, 60% del resultado en 1 mes. El 100% del resultado entre 6 meses a 1 año, dependiendo del tipo de piel, del tipo de intervención que se realizó. A veces hacemos unas cirugías también que tienen por objetivo, por ejemplo, mejorar la funcionalidad, no solamente la parte estética, sino que también el paciente tenga una respiración mejor, y esas narices normalmente quedan anchas por un buen tiempo. Entonces, eso se le explica al paciente y se espera un tiempo prudente antes de volver a tocar, porque tratar de afinar una nariz de esas puede volver a llevar a problemas respiratorios para el paciente. Entonces, uno tiene que ir equilibrando, y es súper importante el diálogo con el paciente. Claro, claro. La gente todavía sigue diciendo, no, lo que pasa es que mi tabique está desviado y por eso me fui y me hice eso para esconder que se hizo la cirugía plástica en la nariz. Claro, sí, hasta ahora sigue siendo el tabú ese, ¿verdad? Sí. Uno siempre quiere buscar, y más todavía cuando los pacientes son masculinos, ¿verdad? El paciente masculino siempre quiere esconder un poquitito más el motivo por el cual se está operando. Claro. Pero la mayor parte viene y da una explicación de eso, o para justificarse con el doctor también. Viene y te dice, no, resulta que me golpeé el tabique cuando yo era chiquitito y ahí recién me creció el dorso de la nariz, y qué sé yo. Entonces uno tiene que ver si realmente es o no es, ¿verdad? Pero el diálogo con el paciente es importante, advertirle al paciente es importante, advertirle que hay un porcentaje de cirugías que van a una segunda cirugía. Por ejemplo, los pacientes que tienen la piel de la nariz muy gruesa y están buscando una nariz muy fina, normalmente en una cirugía no lo van a conseguir. Entonces uno tiene que ir previendo eso, como para que el paciente se prepare. La piel muy gruesa. ¿Y la piel acaso cambia? La piel de la punta de la nariz, especialmente acá en nuestro medio, suele ser una piel muy gruesa, una piel más, te voy a decir, un poquito más indígena, tiene un espesor mayor. Y entonces esa piel es más difícil de domar que una piel fina de, vamos a decir, de un europeo o algo así, ¿verdad? Entonces nuestra piel, que es mixta, mezcla de indígena y de diosa y pantera. Diosa y pantera, ¿verdad? Entonces es una piel más susceptible de que no siga lo que uno ha hecho. Normalmente la cirugía de la nariz consiste en moldear la parte de adentro, las estructuras de sostén de la nariz. Y entonces, como una carpa, la piel se va amoldando a la estructura que uno le va dando. Pero si esa piel es muy gruesa, no sigue eso. Es como que hace su propio camino, y ahí es donde nosotros tenemos que advertir al paciente, ¿verdad? Claro. Hay gente que lo acepta, hay gente que no lo acepta. Hay gente que acepta una segunda cirugía, a veces se hacen inyecciones, a veces hay una serie de trucos nuevamente dentro de eso, a los cuales podemos recurrir a veces, ¿verdad? ¿Inyecciones de qué, doctor? A veces se hacen corticoides para disminuir el espesor de la piel. A veces, porque también está eso, ¿verdad? La piel muy gruesa suele hacer grandes cicatrices por dentro. Y a veces uno poniendo un poquitito de corticoide, esa inflamación se disminuye, y entonces no se necesita llegar a una cirugía. Ahora, si eso no disminuye, entonces uno tiene que abrir, sacar las cicatrices y volver a cerrar. Bueno, bastante
complicadito se volvió de repente esto, ¿eh? Porque vos decís, bueno, la cirugía de la nariz, pero después cuando no queda bien o ya esa cirugía tiene que tener otros pasos, ¿verdad? No una sola intervención. Bueno, ese es el tema que hoy estamos hablando con nuestro invitado. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita. Seguimos hablando con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. El tema es cirugías secundarias de nariz. O sea, ya la persona se hizo una cirugía y tiene que volver a hacerse por diferentes motivos. Ya nos explicaba el doctor que muchas veces, dependiendo del tipo de nariz y de lo que se tenga que hacer, ya se le avisa al paciente que va a tener en unos meses otra cirugía. Pero qué problema, doctor, cuando te viene un paciente que se hizo una cirugía con otro profesional o no profesional, que eso también quiero hablar, y te pone a vos para que arregles el lío que hizo otra persona. Sí, siempre es un problema, ¿verdad? Especialmente para planear la cirugía que se va a hacer, porque uno no sabe qué es lo que va a encontrar dentro de la nariz. La nariz, al ser una estructura mixta de cartílagos y hueso, la parte de hueso es relativamente fácil de saber cómo está. Ahora, la parte de cartílagos, y siguiendo la escuela tradicional, ¿verdad? Normalmente los cartílagos se van sacando. Y entonces, si uno tiene, por ejemplo, una historia de un paciente con 3 cirugías ya hechas, ya no tiene más cartílagos. No tiene más cartílagos. Entonces, uno tiene que ir previendo sacar cartílagos de la oreja o de la costilla, como para poder ir moldeando eso, ¿verdad? Y darle soporte, ¿verdad? Ahí tenés, por ejemplo, la cirugía de Michael Jackson, que normalmente es un ejemplo visible, ¿verdad? Que se quedó con una naricita que yo creo que probablemente, y según se comenta, es verdad, ya era una prótesis nada más de tanto que se destruyó la nariz, ¿verdad? Pero se llegan a esas cosas, se llega a destruir todo. Y uno entonces tiene que, cuanto más destrucción hay, es más difícil, más compleja la cirugía de reconstrucción y probablemente más etapas lleve. Ahora bien, la tendencia últimamente de la cirugía estética de nariz es hacer conservador. O sea, hacer de menos si es posible, como para que si es que hay que tocar algo, sacas un poquitito más y ya está. Sí. Y no hacer de más, porque hacer de más significa tener que usar otras estructuras para poder armar esa nariz. Entonces la cirugía secundaria puede ser una gran cirugía, puede ser una pequeña cirugía. Nosotros tratamos de saber qué es lo que se hizo el paciente, quién le operó, y no tanto por ponerle el dedo al que operó, sino que más o menos uno ya sabe qué suele hacer esa persona. Claro, cuál es su técnica y entonces uno puede más o menos en base a eso orientarse y ir armando el rompecabezas, ¿verdad? El motivo de consulta del paciente puede ser funcional, es decir, te viene y te dice, me operé la primera vez y después de eso ya no pude respirar más, ¿verdad? Entonces uno tiene que orientar su cirugía hacia un lado funcional, o te puede decir, se me quedó hundida esta parte después de que me hizo las fracturas y qué sé yo, entonces uno tiene que planear una fractura para volver a reposicionar los huesos, o puede venir todo junto. Claro. Y ahí es donde uno se... Y doctor, y hablábamos en el corte que no solamente médicos cirujanos plásticos están haciendo cirugía plástica de nariz. Exactamente. Eso es terrible. Hay otras especialidades, ¿verdad? Y hay gente que no tiene ninguna especialización y lo está haciendo, que es, para nosotros es la peor cosa, ¿verdad? Porque, una truchada total, claro, un peligro. Uno no tiene idea de formación de esa persona. Y entonces
a la hora de hacer una reconstrucción no tiene a dónde recurrir. Muchas veces el paciente usó su último dinero para operarse con esa persona y tampoco tiene dinero para arreglar. Y entonces uno tiene que ir viendo con quién se opera, ver que tenga un currículum. Yo no digo que por tener un currículum uno no va a tener problemas en una cirugía. No, pero que sea cirujano Pero por lo plástico. menos uno sabe qué hacer, sabe dar un paso u otro o reconstruir o todas esas cosas Claro. en las cuales el paciente se siente solo, ¿verdad? El paciente viene y está normalmente recorriendo 2 o 3 cirujanos plásticos hasta que alguien le dice, bueno, esto, hay que hacer de tal forma. Y muchas veces el paciente tampoco está dispuesto a someterse a otra cirugía, ¿verdad? Entonces, el planear una cirugía secundaria requiere de mucho tacto, de mucho tiempo, de explicar bien al paciente sobre sus expectativas también, ¿verdad? Una cuestión que yo siempre le digo al paciente es, yo te voy a operar tu realidad, no tu expectativa. Claro. Por eso hay gente que viene, por ejemplo, y te dice, ya me operé 3 veces porque quiero tener esta nariz y te muestra una foto, ¿verdad? Y no hay caso. Y probablemente le operas una 4ª y una 5ª vez, no va a conseguir eso. Claro. Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo más prudente para no tener una siguiente cirugía es no operarle nomás. Claro. No, a mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente que opera nariz y no es cirujano plástico. Claro. No es porque tenga un título de doctor en otra especialidad que va a poder operar de la nariz. Eso es muy importante. O sea, sí es médico, se recibió, pero para que te opere la nariz tiene que ser un cirujano plástico. Claro. Y es lo que estamos intentando con la Sociedad de Cirugía Plástica, estamos intentando de que entre en la población esa idea, ¿verdad? La cirugía estética de nariz y cualquier cirugía estética siempre requiere una buena valoración, ¿verdad? Y el error de alguien que no entiende o que no sabe es siempre más difícil de arreglar que vamos a decir, un error calculado de alguien, ¿verdad? Claro. Siempre nos toca volver a revisar algo de lo que hemos hecho, sacar un poquitito más, poner un poquitito más, y con eso nosotros conseguimos que esas narices y esas personas tengan un resultado satisfactorio, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos con otro material, por favor. A ver, que habla de la consulta. La consulta se basa en un paciente que refiere una cirugía nasal previa y con quejas en cuanto a los resultados conseguidos, a veces acompañadas de fotos previas a la primera cirugía, donde el cirujano puede apreciar el punto de partida de la patología actual. En la consulta se deben distinguir los malos resultados de las expectativas exageradas, puesto que muchos pacientes consultan con quejas sobre resultados muy buenos. En esos casos es mejor no buscar otra cirugía. La consulta es fundamental. Sí, la consulta es fundamental y uno tiene que ir, vamos a decir, justamente voy a empezar por la última parte de lo que explicaba, ¿verdad? A veces viene gente que tiene un buen resultado desde el punto de vista estético y funcional inclusive, pero que está buscando algo más. Y esos son los pacientes peligrosos, porque si uno ya considera que el resultado estético está bien, hacerle algo más puede llevar a que ese paciente siga buscando, siga teniendo problemas, y ahí uno ya entra a formar parte de la red de problemas, ¿verdad? Y ese tipo de patología se llama dismorfofobia, ¿verdad? Dismorfofobia, en el cual el paciente no está satisfecho con sus formas a pesar de ser normales o buenas, ¿verdad? Tiene historia un buen resultado, o por lo menos desde el punto de vista visual y estético está bien para el que evalúa, pero el paciente te dice, no, pero acá tengo una deformidad, acá no sé, o viene y te dice, cuando me hago mi selfie de abajo para arriba hay una sombra diferente, qué sé yo. Sí, Photoshop para la selfie. Y son
son gente demandante de resultados y vienen hablando mal de todo el mundo, ¿verdad? Esos pacientes es mejor evitarlos. Sí, porque si no vas a entrar vos en el mismo grupo. Ahora, los otros pacientes que vienen se quejan de que hay un mal resultado, qué sé yo. Muchas veces el problema no pasa tanto por el mal resultado, sino que porque la relación con su médico se rompió. Entonces, tenemos que buscar también que el paciente vuelva a hablar con el médico, y puede ser una cuestión de una cirugía mínima, de un ratito, y todos salen contentos, ¿verdad? Y no hay problema. Ahora bien, cuando tenemos que hacer las grandes deformidades, donde se sacó mucho cartílago, se rompió parte del hueso y qué sé yo, ahí sí el paciente tiene que estar consciente de que si hay una segunda cirugía puede haber una tercera. ¿Verdad? Y normalmente yo le digo, bueno, vamos a hacer esto, especialmente cuando no son pacientes conocidos por mí, ¿verdad? Le digo, vamos a hacer esto. Pero existe la posibilidad de llegar a otra cirugía para poder completar si es que nos falta, porque no podemos tampoco exagerar en los resultados, ¿verdad? Claro. En ese sentido siempre es muy complejo tratarlo de la nariz, hacer una nariz que funcione, que sea linda, ¿verdad? Y que sea linda sin llamar la atención de que está tocada. Claro. Porque mucho tiempo hubo gente que te decía quiero una nariz natural y te traían una foto de una nariz extremadamente tocada, claro, ¿verdad? Sí. Y eso se está tratando de cambiar. ¿verdad? Se está tratando de cambiar, sí. Sí, ya no es que la gente va y pide esa naricita chiquitita, sino que la arregles un poquito, si es medio ancha, más finita, si tiene el huesito acá. Y claro, algo acorde, ¿verdad? Yo siempre le digo, te voy a hacer algo acorde. No puedo hacerte una naricita si tenés un rostro muy ancho, ¿verdad? Una cara redonda. Es muy difícil hacer una nariz pequeña y que quede bien. Claro. Tiene que ser algo proporcional a lo que el paciente tiene. Ahora, una nariz en una paciente con una cara larga, tampoco la puedo hacer demasiado corta porque va a ser extremadamente notorio lo que tiene, ¿verdad? Bueno, todo un tema de las cirugías. Uno cambia, claro, y es el rostro, y es tu presentación, y obviamente que querés estar lo mejor posible, pero por eso es importante siempre asistir y consultar a un profesional de verdad. Si es cirugía plástica, un cirujano plástico. Parece una tontería decirlo, pero hay mucha gente que, no sé, para ahorrar o por lo que sea, va con otro tipo de personas que no son cirujanos plásticos y que sí lo mismo lastimosamente están haciendo este tipo de operaciones. Y bueno, los resultados no son buenos, evidentemente. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Muy bien, estamos con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, hablando de la cirugía de nariz, pero de la cirugía secundaria de nariz. O sea, ya se hizo la persona una cirugía y tiene que volver a hacerse otra más o otras más para que llegue a lo que quiere, ¿verdad? O lo que necesita, o para que quede bien esa cirugía. Tenemos varios materiales y vamos a ir pasando, por favor. ¿Qué debe comprender el paciente? Vamos a ver. ¿Qué debe comprender el paciente? Es necesario que el paciente que va a someterse a una rinoplastía secundaria o postraumática comprenda que no se trata de una intervención sencilla. Es muy importante una exploración exhaustiva y completa para transmitir al paciente qué aspectos podrán ser mejorados y cuáles no. En definitiva, qué grado de mejora estética y o funcional podrá ser obtenido en cada caso. ¿Qué diferentes clases de narices hay? Ahí veíamos en el material ese. Hay muchísimas clases de narices, sí.
Y no es solamente la nariz, es el rostro con la nariz. Claro. Juegan un juego de balance, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces el tema de la expectativa es una cuestión importante, ¿verdad? Porque viene como te dije hoy, una paciente con un rostro ancho que quiere una nariz muy pequeña y no se puede hacer eso. No queda porque se va a perder esa nariz dentro del rostro. El planeamiento de una cirugía requiere mucho de hablar, mucho de psicología, mucho de comprender lo que el paciente quiere y mucho de hacerse comprender por el paciente sobre lo que uno puede conseguir, ¿verdad? También solemos pedir tomografía, resonancia y todas esas cosas para ver qué es lo que hay adentro y ver con qué podemos contar para hacer, ¿verdad? Claro. Bueno, y vamos ahora con otro material. Vamos a ir pasando los materiales, porque yo me quedé hablando con el doctor y tenemos todos así en filita unos materiales muy interesantes que nos van a ayudar a comprender mejor qué es un mal resultado. A ver. ¿Qué es un mal resultado? Un mal resultado puede ir desde un detalle pequeño hasta unas secuelas importantes y la cirugía, por lo tanto, puede ser pequeña tras un detalle hasta una gran cirugía de reconstrucción nasal. La tendencia actual hacia cirugías más conservadoras hace que mayormente se trate de detalles, mientras que las grandes cirugías de reconstrucción se dan en menor cantidad. Lo que nos decías, exactamente, ¿verdad? Es planear, es de repente hacer lo justo o hacer un poquito de menos, porque retocar sería solamente sacar una cosita, ¿verdad? Por supuesto que es mucho mejor aún conseguir el resultado justo de una, ¿verdad? Claro. Pero uno cuando va en áreas de la prudencia de repente prefiere nomás dejar la posibilidad de volver a tocar algo y que sea sencillo y vamos a decir modificable, a tener que hacer una gran reducción, sacas todo el cartílago y después resulta que no tiene sostén esa nariz y ahí tenés que sacar cartílago de la costilla, de la oreja. Pero no todas las cirugías de nariz necesitan una segunda cirugía. No. O sea, para aclarar es nada un 10 más a 20%, eso, ¿verdad? Pero sí. Es una cuestión importante porque muchas veces el que se opera por segunda vez se opera por tercera, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Porque quiere nomás o porque busca la porque perfección? igual no consigue aquello que está buscando o igual la primera cirugía fue muy destructiva y con la segunda cirugía no se consiguió. Entonces es súper importante el diagnóstico, importante el diálogo, importante que el paciente esté metido en lo que se va a hacer. Bueno, ¿y qué se realiza durante la cirugía? Es lo que nos dice este material que queremos ver y después el doctor nos va a explicar. ¿Qué se realiza durante la cirugía? De acuerdo al problema, se retiran partes, se acomodan o se agregan. Cuando un problema estético es acompañado de uno funcional, también se debe corregir, puesto que de nada sirve una nariz linda en la que no entra aire. Cuando se requiere agregar cartílagos o hueso, las fuentes de dichos cartílagos están en la propia nariz, las orejas y las costillas. Es así. Sí, así es, ¿verdad? En lo posible siempre, cuando uno hace una cirugía primaria, ¿verdad? Se hace prácticamente mandatorio solamente usar las estructuras propias de la nariz. Ahora, cuando ya viene un paciente que se operó, se hizo, por ejemplo, una cirugía de tabique por una cuestión funcional y ya no tiene tabique con lo cual nosotros podamos trabajar, evidentemente pasan a ser importantes las otras estructuras. La fuente del material para que nosotros vamos a usar es importante como para que también la calidad de nuestros resultados, porque evidentemente un cartílago costal es una cuestión más gruesa, más dura, menos maleable, y los cartílagos de la nariz normalmente son cartílagos que tienen cierta movilidad, ¿verdad? Cierta elasticidad. Sí. Entonces, evidentemente que si tenemos que usar un cartílago costal para reconstruir una nariz, el resultado va a ser
visualmente lindo, pero funcionalmente puede que no tanto. Claro, porque el tema es que quede bien, pero que vos puedas seguir respirando, porque ¿qué te sirve una nariz perfecta si tenés problemas de respiración? Exacto. Bueno, hay estudios preoperatorios y durante la cirugía. Vamos a ver esto, por favor. Es otro material. Estudios preoperatorios y duración de la cirugía. Para esta cirugía se requiere análisis de sangre y orina, electrocardiograma y tomografía de la región nasal para una mejor evaluación. Teniendo en cuenta lo que se planea hacer, la cirugía puede requerir poco tiempo a varias horas y en ocasiones debe estar planeada una siguiente operación, especialmente cuando la primera cirugía destruyó mucho y las siguientes deben ser de aumento. El porcentaje de cirugías secundarias disminuye cuando la primera es bien planeada y ejecutada. Exactamente. Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? La primera cirugía siempre es la que va a... que en principio tendría que ser la única, ¿verdad? Claro. Pero también tenés pacientes a los que le operas a los 20 años y después te aparecen a los 40 con un envejecimiento prematuro o alguna cosa de esa y te piden que le vuelvas a levantar la punta de la nariz o qué Eso sé es yo. lo que se cae la punta de la nariz, ¿verdad, Sí, doctor? normalmente hay ciertos grupos familiares en los cuales es muy notorio eso, que tienen una punta nasal gruesa y tienen unos cartílagos muy elásticos o los ligamentos intercartilaginosos son muy elásticos, entonces esa punta pesada tiende a caer con el tiempo y se va viendo a partir de los 40 años más o sea, menos. no es que crece la nariz, sino que cae, la puntita. Normalmente se vence el sostén y se va cayendo, ¿verdad? Ya. Y por supuesto, al ir cayendo se va alargando la nariz, va dando el aspecto de que crece. Claro. Entonces, esas cirugías pueden ser tan simples como volver a sostener nada más, volver a suturar cartílago con cartílago, o normalmente la persona que se va a tocar ya la nariz para levantar esa punta, normalmente quiere que se le haga algo más, ¿verdad? Claro. Hacer una Pero reducción. hay cambios espectaculares que uno ve con personas que de verdad tienen una nariz o muy grande, o sobre todo del huesito Sí. de acá muy saliente. Entonces, cuando le hacen, o sea, el cambio queda súper lindo y no se hizo demasiada cosa más que limar o sacar eso, ¿verdad? Claro. Y normalmente la nariz es una estructura tridimensional. Cuando uno toca una de las dimensiones, normalmente tiene que ir tocando otra, ¿verdad? Hay pacientes que son súper acomplejados con respecto a su nariz. Sí. Y tengo un conocido con el cual tengo una relación relativamente cercana que me vino y me dijo, sácame esto, no puedo más, ya no... Mi vida no puede ir más adelante después de esto, me dice. Me divorcié, me sentí mal, esto, aquello, no quiero saber más nada. Bueno, le operamos y el cambio fue tan radical. Me dice, ya tengo novia, ya tengo esto, ya voy a ser papá, voy a todo, ¿verdad? Claro, pero era la autoestima. Y era su autoestima la que cambió, ¿verdad? Entonces, la nariz es una carta de presentación muy importante y hay gente a la que no le importa, y normalmente la que no le importa es la que tiene la nariz linda. Sí. La gente a la que le importa es la que tiene la nariz fea, ¿verdad? Claro. Y hay gente que tiene pequeños problemas y le da demasiada importancia, y hay gente que tiene grandes problemas y no le da tampoco importancia. Ahora que el caso de Cyrano de Bergerac, que a pesar de ser un personaje ficticio, revela una persona que dentro de eso que se consideraba feo, él le encontraba belleza. Y entonces nosotros tenemos que tratar de que nuestro paciente salga satisfecho, salga funcionando, salga respirando y evidentemente salga feliz y tratar de no volver a operarle de eso, por lo menos, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, vamos a hacer un cortecito a la vuelta, parte final, con las consultas que ustedes le están haciendo a través de redes sociales a nuestro invitado. Volvemos ya.
Muy bien, y ahora vamos con las consultas que ustedes hicieron a través de redes sociales para nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Vamos con esta consulta. La primera, por favor. Rita de Concepción, ¿se puede presentar complicaciones en la cirugía secundaria de nariz? Sí. Complicaciones pueden ser, vamos a decir, de que el resultado siga siendo no bueno, hasta pueden haber complicaciones, por ejemplo, si el paciente es fumador y ya se complicó la primera vez por ser fumador, puede volver a tener problemas de cicatrización en un caso secundario. Otras complicaciones que pueden haber, dependiendo de la agresividad de la cirugía, pueden ser infecciones, pero principalmente es un resultado insatisfactorio la complicación más importante de una cirugía secundaria, ¿verdad? Bueno, vamos con otra consulta, por favor. A ver. Alfredo de Capiatá, ¿dura mucho la inflamación luego de una cirugía secundaria de nariz? Sí, Alfredo. La tendencia sería a que va a durar más inclusive que la de la primera cirugía. Claro, porque es inflamación sobre inflamación, cicatriz sobre cicatriz. Por eso, ese es uno de los motivos por los cuales nosotros esperamos un buen tiempo para, antes de intervenir, medicamos al paciente inclusive a veces para que la inflamación disminuya y poder puede tener un poquito más de menos sangrado, ¿verdad? Cuanto menos inflamado está, hay menos sangrado, y cuanto menos inflamado está, también es más fácil atacar aquello que uno está queriendo modificar, ¿verdad? Ya, perfecto. Porque al ser segunda cirugía uno piensa, no, es un retoque nomás, es una cosita así. Es una cirugía. Es una cirugía. O sea, puede ser... y cuanto más serio uno la tome, es más probable que consiga el resultado mejor. Perfecto. Vamos con esta última consulta, por favor. Marlene de Paraguarí. Ay, saludo a la gente de Paraguarí, hace poco estuve por ahí. ¿Cuántas veces se puede realizar una cirugía secundaria de nariz? Bueno, espero que siempre sea la mínima posible, ¿verdad? Porque claro. Cuantas más veces uno tenga que operar, cada vez se va complejizando más por el tema justamente de cicatrización, de nutrición. Cuanto uno más toca, más probabilidad hay de que lastime en forma definitiva la circulación de la nariz. Y entonces hay historias, hay casos de 8 cirugías de la nariz, 10 cirugías de la nariz, Dios ¿verdad? mío. Gracias a Dios no me tocó a mí, pero el tema es que se puede. Lo ideal sería que uno consiga el resultado que uno está deseando, y que el paciente también consiga el resultado que está deseando en la menor cantidad posible de cirugías. Perfecto, bueno, súper claro todo esto. Interesante porque aprendimos que muchas veces una cirugía no es suficiente, pero ya el profesional te va a avisar, bueno, esto tenemos que hacerlo en una segunda vez también. Otra cosa que aprendimos es que, por favor, miren que sean plásticos, cirujanos plásticos, quienes vamos a ir a que nos hagan una cirugía plástica, no otro médico que hizo nomás una especialización en tal cosa, en cirugía de nariz, porque realmente no son los que están capacitados para hacer y para poder reaccionar ahí mismo ante una eventualidad. Entonces, mejor nomás zapatero a tus zapatos, cirujano plástico a la cirugía plástica, y los demás en sus rubros. Bueno, eso es lo que aprendimos, y que también la perfección y la belleza de verdad está en lo que uno tiene por dentro y muestra para afuera, respetando a la gente que tiene nariz fea, porque hay gente que tiene nariz que no le queda bien y que la vida le cambia al hacerse una cirugía. Exactamente. Hay gente a la que le cambia y hay gente que no le importa. Así mismo. Entonces... Mira la Bárbara Streisand, por también, ejemplo. claro, está el caso de gente que se ha operado de la nariz para darle el gusto a otra persona y nunca terminó satisfecha, sí. pero porque estaba bien con lo que tenía. Claro. Y Bárbara Streisand es un ejemplo muy
muy bueno eso. Sí, No sería ella si es que se operase la nariz. Tal cual. Bueno, doctor, un gusto como siempre. Gracias por tu presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer como siempre y a las órdenes. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y como lo hicimos todos aquí, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.